Todo de Cristo, hermano. Gloria a Jesús. Ah, Vamos a continuar con el tercer mensaje que estamos hablando del único Dios, del único Salvador. Gloria a Jesús. Y dice en primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 20. Gloria a Jesús. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, gloria a Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta vida eterna se manifestó en Jesucristo. Por eso dice la Escritura que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, no el Hijo de Dios. Cuando nació de María, le dijo el ángel a María que lo que nacería de ella sería el santo que nacerá, le dice el ángel a María, será llamado Hijo del Altísimo Dios, del único Dios verdadero, Dios manifestado en la persona de Jesucristo, no el Hijo de Dios. Él sería llamado Hijo de Dios cuando naciera de la mujer de la Virgen María. Gloria a Jesús. Hay algunos que dicen que, y esto lo quiero refutar enfáticamente, que dice uno por allí famoso que el Hijo de Dios nació en Belén de Judea, pero que el Hijo ya existía porque es eterno, porque es antes de la creación del mundo. Falso. Ellos se confunden en una escritura que dice que sus salidas son desde el principio. Pero no está hablando de Cristo como Hijo de Dios, sino como Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Y entonces aquí en Segunda de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 3 al 7. Dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Los que se pierden, no, los que no entienden el evangelio de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás mismo. En los cuales, en estos que se pierden, que no entienden el evangelio, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos
para que no le resplandezca, gloria a Jesús, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él se hace visible en Jesucristo por sus obras. Decía Jesús, si no creéis en mí, creed las obras que son hechas en Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Gloria a Jesús. Y nosotros, vuestros siervos por Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es un privilegio. Este es el Evangelio de Dios por el Espíritu de Dios, revelado y predicado. El versículo 7 dice, tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder de Dios para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos empero este tesoro en vaso de barro, como mortales, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí no hay lugar de jactancia para ningún mortal. Quieren ser famosos en su vanidad, en su mundo en que viven sumergidos, perdidos por la ignorancia que hay en el mundo religioso. Gloria a Jesús. Que si nuestro evangelio, versículo 3, está encubierto o no revelado, entre los que se pierden está encubierto. No hay revelación. ¿Por qué? Porque ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos se llaman a sí mismos, por eso predican lo que ellos entienden o lo que ellos estudian o creen. Pero carne y sangre no sube. Esa se queda aquí en la tierra. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. En Juan, capítulo 3. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Gloria al Salvador. Versículos 12 y 13.
Cuando Nicodemo se llegó a Jesucristo y no entendió lo que Jesucristo le dijo acerca del nacer de nuevo, él dijo: Nicodemo, ¿cómo puede hacer esto con su mente carnal? Y le dijo Jesús, respondió Jesús y díjole: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. No hay enseñanza de Dios, no hay revelación. Son terrenales, carnales, con mucha sabiduría humana, pero sin ninguna revelación de Dios por el Espíritu de Dios. Y esto tiene que ser profetizado y predicado por el Espíritu de Dios. Así que muchos llamados, pocos escogidos, que se llaman ellos mismos, no tienen respuesta de Dios cuando predican el evangelio que ellos tienen o ellos predican. Se sigue el uno al otro. Todos los reverendos siguen la doctrina del papismo. Por eso ellos son ciegos acerca de la revelación de Jesucristo. Lo que sabemos, hablamos. Si es médico, pues va a hablar de medicina. Si es mecánico, va a hablar de mecánico. Si es electricista, va a hablar de electricista. Lo que sabemos, hablamos. Pero no reciben el testimonio de la profecía, la revelación de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús por el Espíritu de Dios. Entonces, por el fruto se conoce. Escuche las predicaciones de los reverendos, a ver si viene de Dios o viene de sus organizaciones. El que tiene discernimiento puede entender, o el que conoce las Escrituras. Un novato, un fanático, un ilusionista, que se apacienta a sí mismo en su carne y en su saber, su saber que no sabe. Y ahí, pues, ahí está la religión, y la falsedad y el fanatismo. Y se sigue el uno al otro. Lo que aquel dijo, yo lo predico. Gloria a Jesús. Y eso es saber repetir lo que otro dice, sin discernimiento, sin entender las Escrituras. Hay que preguntarle a los que dicen que saben de las mismas Escrituras que ellos hablan, a ver si es verdad. Ellos no tienen respuesta, corren para ver que le digan cuál es la respuesta para decirle a los demás: yo tengo esta revelación. No tienes nada, papá. Si fuera verdad, el fruto sería otro. El fruto sería totalmente diferente de la conducta. Gloria a Jesús. Carne y sangre no sube. Eso se queda aquí en la tierra. Esa es parte de la mortalidad del ser humano creado del polvo de la tierra. Pertenece a la tierra, pertenece al polvo. Del polvo fuiste tomado y al polvo serás tornado. Carne y sangre, o alma y cuerpo. El espíritu va a Dios, que lo dio. Pero hay muchos cuerpos de creyentes que no resucitarán. Porque nada tiene que ver con Jesucristo, con la doctrina del Espíritu de Dios. Mientras están aquí en la tierra, pues allá ellos, con sus ilusiones. Pero esto es serio. Se trata de la vida misma de uno mismo. Lo que sabemos, hablamos. ¿De qué habla usted? ¿Qué es lo que más sabe? Agricultura, mecánica, médico, ingeniero, arquitecto, de eso va a hablar.
ha sido llamado para predicar el evangelio, habría que ver. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo puso? Por el fruto se conoce. Maestro de Israel. ¿Y no sabes esto, Nicodemo? Nicodemo estaba en su mundo terrenal carnal lejos de este cambio, de esta transformación. No entendía lo espiritual. Por eso le dijo Jesús, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, el testimonio del Espíritu de la profecía, lo que viene de Dios por el Espíritu de Dios. Dice el 3, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A ver, ese doble sentido. Jesucristo estaba hablando con Nicodemo. Hay palabras que tienen doble sentido. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba ahí hablando con Nicodemo. Y dice que nadie, gloria a Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Está presente con Nicodemo y dice que está en el cielo. ¿De qué cielo está hablando? A ver, reverendo, ¿de qué cielo está hablando Jesucristo? Está hablando con Nicodemo, pero dice que está en el cielo. ¿Cuál de los tres cielos? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. En el capítulo 6 de Juan, gloria a Dios. Gloria al Salvador. El versículo 38. Juan 6, 38. Gloria a Jesús. O el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que viene de Dios, todo lo que viene por el Espíritu de Dios, a Jesucristo, dice él que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién es este Padre? Todo lo que el Padre me da. Jesús siempre hablaba del Padre, como hijo fiel al Padre. No se gloriaba a sí mismo, sino que se gloriaba en Dios, en el Padre. Porque cuando se gloriaba en el Padre, se gloriaba en sí mismo, porque era Dios con él, manifestado en él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera.
O sea, el que viene a Cristo por el Espíritu de Dios, a Dios se le llama Padre. Jesucristo lo recibe con mucho gozo. No hacia los malvados, malintencionados, que llevan la codicia y la avaricia y la vanagloria antes que el temor de Dios o el conocimiento de Dios por el Espíritu de Dios. Y esto no es nada. En el futuro les voy a hablar un poco más de lo que es Dios, lo que significa Dios. Este es el Evangelio del Reino que será establecido en la tierra. La palabra de Dios que no torna vacía. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa con el Padre? Gloria a Jesús. Vamos a volver a esto. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a volver vamos a ir a 1 Corintios. Dice que todo sujetó a Jesucristo. Pero vemos que aún no se ha sujetado todo a Jesucristo. Ahora es Jesucristo la puerta, el camino, la verdad, la vida. Y nos ha dado entendimiento a muchos de saber que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Algunos decían que no había resurrección. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, o el primero de la resurrección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Alguien le diga esto. Mas cada uno en su orden, Cristo es la primicia, o el primero. Luego los que son de Cristo, los que son de Cristo. No estamos hablando de religiosos, paganos, trinitarios. Esto no tiene parte ni suerte en este asunto. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y qué dice el 24? Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios. El reino a Dios y al Padre. Aquí hay dos. El reino a Dios y al Padre. ¿Por qué el reino a Dios y al Padre? Entonces ya serían cuatro. Padre, Dios, Hijo y Espíritu. No cabe esto solo en la mente de los paganos. Más de un Dios. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios. Y dice, y al Padre. Está ahí, al Padre. Significa gramaticalmente que Dios y el Padre son dos. Pero no. A Dios se le llama Padre. Porque es creador. Y si el creador es el Padre, Jesucristo es el creador del universo. Entonces Él es el Padre también, creador. Gloria a Dios. Cuando entregará el reino a Dios y al Padre,
Cuando habrá quitado todo imperio, todos los imperios serán talados. Todos los imperios de los hombres en la tierra, los gobiernos de los hombres serán talados. Los paganos, los gentiles, a la venida de Cristo serán destruidos. Todo imperio y toda potencia y potestad, las flotas navales de la Tercera Guerra Mundial empezarán pero no terminarán. Dice el 25, porque es menester o necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor va a gobernar aquí, le guste o no, amigo. Porque es menester que él reine, Jesucristo es rey, rey de reyes y señor de señores. Es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y los que no creen en Jesucristo, sino en una Trinidad, paganos y enemigos de Dios, ¿qué piensan? ¿Que Jesucristo viene a recoger una iglesia pagana para llevárselo en un rapto misterioso? ¿En un rapto oculto? ¿Como ladrón en la noche? Interpretan mal, tergiversan la escritura porque no entienden las escrituras. Se contradicen ellos mismos con lo que leen, con lo que predican, con lo que creen. Si usted se contradice con la escritura, ese espíritu no es de Dios. El espíritu de Dios en toda la profecía, en toda la historia y en todo lo que se predica no se contradice. Jamás ni nunca se contradice Jesucristo a sí mismo, porque su Espíritu Santo, en su Espíritu Santo no hay error, ni mentira, ni engaño. El hombre es el mentiroso. Y por mucho que se afane estudiando, lo que le queda es aflicción de espíritu. Porque es vanidad. Saber de esa manera es una vanidad inmensa. Porque a la larga no tiene fundamento, no va para ningún lado. Si se cuestiona estos religiosos, empezando por el Papa, no tienen respuesta. Si usa las escrituras por el Espíritu de Dios, por el cual está escrito. Dice el 25, porque es menester que él, Jesucristo, no dice que ellos. Porque es menester o necesario que él, Jesucristo, no los paganos, no los trinitarios, que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. O por estrado de sus pies, humillados, pisoteados y muertos. El 26 dice, y el postrer enemigo, que será deshecho, y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte. La muerte no va a existir más. Ahora mismo los que están en Cristo verdaderamente por el Evangelio de Jesucristo y por el Espíritu de Dios han pasado, dice Juan, de muerte a vida. Ya ahora aquí han pasado de muerte a vida porque sabe Dios quiénes somos o quiénes son los que pasan de muerte a vida. ¿O no lo sabe? Claro que lo sabe. Por eso afirma Juan diciendo que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos, a los hermanos. Aprenda qué significa ser hermano en Cristo. Y se están copiando. ¡Padre Cristo, hermano! Y en su corazón lleva el odio, el desamor.
y Dios no lo sabe. Cuando usted diga paz de Cristo, esté seguro de que hay paz en usted antes de decir paz de Cristo. Porque si no hay paz de Cristo, usted está blasfemando. Mejor no diga nada. Paz de Cristo, ¿de dónde? Si usted no tiene paz de Cristo y está diciendo paz de Cristo, ¿cómo es eso? Esa respuesta la da el Espíritu de Dios en uno, si es que el Espíritu de Dios está en uno, si no, no hay respuesta. Y la respuesta es falsa. Gloria a Dios. Porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos, quienes son sus enemigos, debajo de sus pies. Mire a ver si usted no es enemigo de Dios y se está ahí haciéndose el guapo de religioso o de creyente o hijo de Dios. Mire, su corazón lo engaña. Hay que limpiar lo sucio del corazón para creer en Cristo limpiamente. Sin engaño, sin mentira. Y el postrer enemigo que será deshecho, dice el versículo 26, deshecho, destruido, será la muerte. La muerte, como dice Apocalipsis, o hablando de la segunda muerte, para los que han pasado de muerte a vida, la segunda muerte no tiene nada en ellos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Los otros muertos no tornaron a vivir hasta, dice Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco. A ver si aparece su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. O lo va a escribir el reverendo, su jefe o su organización. ¿Quién va a escribir su nombre en el libro del Cordero de Jesucristo? Sus nombres están escritos. No gloriéis que los demonios se os sujeten, sino gloriaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ajá. ¿Quién va a escribir su nombre? ¿Usted mismo? ¿O su pastor? ¿O su reverendo? ¿Su religión? ¿Quién? El Papa es lo único que puede hacerle, echarle agua bendita sobre el féretro cuando está en un ataúd que va donde Pedro. ¿Sabe que el Papa está pidiendo dinero porque dice que no están llegando las ofrendas? Los óvulos se han retraído de ofrendar. Ni con todo el oro del mundo cubre los gastos que tiene la Iglesia Católica. El business más grande del mundo es eso. Y es el colmo que los reverendos tienen licencia ahora para anotarse en el Estado como la iglesia de Jesucristo, pero entre comillas es la iglesia de ellos. Y según el mundo y según el gobierno, esto está considerado como un negocio, un business, negocio. ¿Cuánto le pagaron a Jesucristo por ir al Calvario? ¿Cuánto le pagaron a Jesucristo para salvar a una vida, a alguien que cree en Él? Ahora usted tiene que pagar a los reverendos, diezmos y ofrendas y especiales y cosas para ser salvo. ¿Estaré de acuerdo Jesucristo para este negocio? Hay que trabajar con honestidad, se necesita ayuda, pero no comerciando con los creyentes o negociando a los creyentes con cargas que ellos no pueden llevar ni la tocan con un dedo. Son escribas y fariseos. Apariencia. El 27 dice, porque todas las cosas sujetó, porque todas las cosas
sujetó debajo de sus pies. Cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuando a aquel que sujetó a él todas las cosas, el Espíritu Eterno, Dios, a quien Jesucristo llama Padre. Le dio todo el poder. Cuando llegó a los discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. A él es dada toda la potestad. No solo de sujetar pacíficamente a los enemigos de Dios, sino a la mala también. Tiene el poder para salvar y para condenar. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está, aceptando a aquel que sujetó a él todas las cosas. Dios mismo, glorificado en él mismo, con todo el poder de Dios. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, si no se sujeta, ya sabe lo que le espera. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo, el único Dios verdadero. ¿Dónde queda la Trinidad cuando Jesús se sujete al que le sujetó a él todas las cosas? ¿Se va a terminar la Trinidad o el paganismo? ¿Qué es lo que va a haber? Gloria a Jesús. O ellos saben que están temporalmente aquí, pues no importa que me maten al infierno ahí un rato, pero yo quiero mi fortuna, yo quiero dinero. Bueno, pues siga por ahí. En sus propias decisiones, en su propio camino, el mundo está perdido, totalmente perdido con su mundo religioso. Por eso Pedro le decía, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Hay alguien mejor que Jesucristo? Ni el Padre, porque si no cree en Cristo, tampoco cree en el Padre. Si no cree en Cristo, no cree en Dios, entonces. Él es la puerta, Él es la verdad, Él es el camino en la vida eterna. Jesucristo es la verdad. Y Él nos ha dado entendimiento para conocer la verdad de Dios en Jesucristo. Estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verdadero Dios y la vida eterna. No hay dos vidas eternas ni dos dioses. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Como decíamos, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿A quién se refiere Jesucristo cuando llama Padre a Dios? ¿Quién es el Padre? ¿Sabe usted quién es el Padre? Muchos dijeron que al Hijo sí conocía, era hijo de José y de María. Oh, y dijo Jesús, a mí me conocéis y que no he venido de mí mismo, mas el Padre me envió. Y vamos a ver dónde estaba Jesús. Gloria a Jesús.
Dice el 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Dice en Juan que el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo? Haciendo la voluntad de Dios, haciendo las obras de Dios. Porque he ascendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Sabe quién es el Padre? Que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. El Padre. Que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite el día postrero. Todo el que viene a Cristo es por el Espíritu de Dios o del Padre, como le llama Jesús. Y el que a mí viene no lo echo fuera. ¿Y cuál es la voluntad que Jesucristo viene a cumplir? Que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Jesucristo lo va a resucitar en el día postrero si es de Cristo. Así es el mundo religioso o el paganismo, no se evita que no va. La muerte será destruida con sus muertos. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo, pan que descendió del cielo. Y decía: no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Tampoco entendieron el Hijo del Hombre que está en el cielo. Tampoco entendieron: del cielo he descendido. Y Jesús respondió y díjoles: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, si usted viene a Cristo por el Espíritu de Dios, pasa de muerte a vida. La segunda muerte no tiene nada que ver con usted. Y el Señor se compromete a resucitarlo en el día postrero. Gloria a Dios. Ninguno puede venir a mí. Nadie puede venir a Cristo sino por el Espíritu de Dios. El que viene por sí mismo, con su propio espíritu, su propio llamamiento, es otra cosa. Pero aquí dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no le trajere. Es el Espíritu de Dios. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, sino Señor. Por Espíritu de Dios. Y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Si creemos en Cristo, tenemos la garantía de la resurrección en el día postrero, en la venida de Cristo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios, del Espíritu. Así que todo aquel que oyó del Padre, o del Espíritu eterno, y aprendió, viene a mí. Todos seríamos enseñados del Espíritu de Dios. Y el que es enseñado de Dios viene a Cristo, porque esa es la voluntad y el mandamiento de Dios, que creamos en Él, no en ellos. Dice 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, no en nosotros. De cierto os digo, el que cree en mí. ¿En quién? En Jesús.
El que cree en mí tiene vida eterna. Pasó de muerte a vida en Cristo Jesús. El que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna. Él es el Dios verdadero. Él puede quitar y poner. Toda la potestad sobre la creación la tiene Jesucristo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos espiritualmente. Este es el pan que descendió del cielo. Para que el que de él comiere no muera. Pan del cielo. Y lo que sabemos, hablamos. Pan, sabemos lo que es pan. Ahora, lo que es pan del cielo, no sabemos. ¿O sí? Para el pan que descendió del cielo, para que el que de él comiere no muera. El pan que descendió del cielo, Jesucristo. Dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, ver 51. Cuando hacen la Eucaristía, los católicos, ellos hacen un ritual poniendo este pan del cielo en el cuerpo de Cristo, literalmente como que están comiendo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, pero no es el pan. Es un símbolo. Ese pan no se convierte nunca en el cuerpo de Cristo. Jamás se va a cambiar de pan que nosotros conocemos, de maíz o de trigo, cualquier otro elemento, se va a convertir en el cuerpo de Cristo. Jamás ni nunca. El simbolismo, pues literalmente no. Como simbolismo sí. Para alimentar la fe del creyente, que entiende las escrituras, por supuesto. Una persona que participa de este pan, ignorando, no discerniendo el cuerpo de Jesucristo, como juicio y condenación por ignorancia, y los que le dan de comer este pan también son ignorantes, que les hacen creer lo que no es. Es un simbolismo que lleva o la traslación de un sentido a otro para encontrar respuesta espiritual. Entonces los judíos se entendían entre sí o contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Es contraproducente, ¿verdad? ¿Cómo puede este darnos su carne a comer? Si los católicos en su Eucaristía personifican el cuerpo de Cristo, pues lo que están diciendo estos judíos, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? ¿Verdad que no? Aquí tropiezan en la palabra. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre, la carne del Hijo del Hombre. Y está hablando en términos terrenales. Y bebiere la sangre, no tendréis vida en vosotros. Los judíos se espantan y dicen, ¿cómo puede
darnos a comer su carne. Y la carne que yo daré, gloria a Dios. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Su cuerpo, su sacrificio. Él murió por nuestros pecados. Se sacrificó por nosotros para quitar el pecado de nosotros. Porque Él pagó el precio. Sacrificó su cuerpo, derramó su sangre, su vida por nosotros. Pero ellos contendían entre sí diciendo cómo puede darnos su carne a comer. Lo estaban entendiendo literalmente. Y Jesús les dijo, verso 53, de cierto os digo, si no comieren la carne del Hijo del Hombre. Y aquí los materialistas, el Señor, con términos terrenales, que en la conciencia del judío pues no cabe, ni el hombre terrenal, porque no entiende lo terrenal, mucho menos que entiende lo espiritual. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Cómo comemos su carne? ¿Cómo bebemos su sangre? Está hablando en un sentido terrenal, por eso a los judíos pues se espantan. Más abajo dice Jesús, si les he hablado cosas terrenales, ¿no creéis? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Lo vamos a ver más abajo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene la vida eterna. Porque Él es la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto no cabe en la conciencia humana. Porque pues ¿cómo? Sería un canibalismo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso personifican a Jesucristo en el pan, en la hostia de los católicos, en ese ritual. Pero como no puedan discernir el cuerpo de Cristo, comen juicio y condenación, por lo cual dice en el capítulo 11, 1 Corintios, hay muchos muertos y muchos enfermos, porque no disciernen el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Versículo 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En primera persona, por mí, Él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. Muertos espirituales. El que come de este pan vivirá eternamente, sentido espiritual. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún Cristo no había sido glorificado. O sea, la Escritura habla de lo terrenal, de lo humano, de lo que el hombre puede entender, para llevarlo en un sentido espiritual, pero el hombre no se sale de su brutalidad humana, no sale. El hombre animal siempre está ahí. No aparece el hombre espiritual, el que nace de nuevo, el que nace del Espíritu de Dios.
No hay un espíritu religioso pagano. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Los ídolos, los dioses del mundo. Gloria a Dios. El que come de este pan vivirá eternamente. Hay que discernir qué quiere decir Jesús. ¿Cómo es que comemos de ese pan? Creyendo en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, con la promesa de ser resucitado en el día postrero. Es por fe. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees que Jesucristo murió por los pecadores? Claro que sí. Hay que arrepentirse, convertirse y confesar a Jesucristo como nuestro y único Salvador, como nuestro único Dios. No una Trinidad, el paganismo aquí no cabe. Qué sorpresa se van a llevar los papistas con los reverendos, a ver dónde se van a meter. No, ellos no están esperando a Jesucristo, ellos están esperando el rapto. Que Jesucristo secretamente se viene a llevar a su iglesia y nadie sabrá. Se fue. Oh, se fue. ¿Con quién? Con un falso Cristo, porque Cristo viene visible. Todo ojo le verá, no viene escondido. Y así les hacen creer a los incautos que Dios de pronto se lo llevó. Qué buen evangelio, ¿eh? Él viene visible, viene por los suyos y a destruir a los paganos. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos, una comida terrenal física. Muertos espiritualmente. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan empieza a pensar cómo entender este pan que descendió del cielo, cómo entender a Jesucristo, cómo es que comemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, cómo es que comemos el cuerpo o la carne de Jesucristo y bebemos su sangre. A menos que no salga del espíritu humano terrenal, no va a entender lo espiritual, que está enseñando lo terrenal, lo carnal, lo literal. Lo que sabemos, hablamos, le dijo Jesús a Nicodemo, y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Se queda el ser humano en su testimonio terrenal humano. Yo creo, yo pienso, sabio en su opinión, sin ninguna base, sin ninguna prueba bíblica. Sin ninguna prueba que entiende las escrituras. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes esto? No, pues. El eunuco fue sincero con Felipe, dijo, pues, ¿cómo voy a saber, cómo voy a entender si nadie me explica? Necesita que venga alguien de parte de Dios a enseñarle y a decirle lo que es, pero sabe Dios a quién se le está enseñando. Gloria a Dios. Vivirá eternamente, dice Jesús. Estas cosas, 59, verso 59. Esta cosa dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Los que son de Dios. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles,
Esto se escandaliza. Pues que si viere al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, donde estaba Jesús antes de venir a la tierra. Bueno, dice el Hijo Eterno. Bueno, ¿dónde estaba? Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre, se escandalizan por esto terrenal. Pues que si viera al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, donde estaba Jesús. Dice el 63, el Espíritu es el que da la vida, el Espíritu es el que da la vida, o el que da testimonio de la verdad. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora dice aquí que la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, pues que si viere al Hijo del Hombre donde estaba primero. Los que dicen que es el Hijo Eterno, ¿dónde estaba Jesús? Trinitario. El Espíritu es el que da testimonio. O el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si la carne nada aprovecha. Y dice que el que no comiere mi carne y viviere en mi sangre, en mí no permanece, y el que lo hiciera permanece en él. Entonces, ¿qué dice? El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Entonces, cuando dice el que no come mi carne y bebe mi sangre, aquí contradice el espíritu, es el que da la vida. O el espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Y si dice el que no come mi carne y bebe mi sangre, o el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y aquí dice el espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Entonces, ¿de qué vale que comamos su carne y bebamos su sangre? No es literal. Entonces, aquí en la hostia de los papistas hierran por ignorancia. No conocen la escritura. El texto con el contexto. La escritura se interpreta ella misma. Pues casi verá al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, donde estaba Jesús. El Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, así que la carne y sangre tienen una interpretación espiritual. Primero lo terrenal, lo humano, y para pasar en un sentido, tener en lo humano un sentido espiritual. Entonces, el hombre animal, el hombre natural, no puede seguir la secuencia de la predicación del Espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Al menos que el Espíritu le revele, esté en usted y entienda las Escrituras, porque el Espíritu se encarga de enseñarlo a uno. Todo el que oyó y fue enseñado de él, viene a mí, y el que viene a mí no le echo fuera, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Entiende las Escrituras, trinitarios? Paganos. Dice 64, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y quién es el Padre? ¿A quién llamaba Jesús Padre? Versículo 66, desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque claro, se escandalizaron. ¿Cómo puede darnos a comer su carne y beber su sangre? En el sentido literal, pues, imposible. En el sentido de espiritual, ahí es donde los animales no pasan.
el hombre natural, que es considerado un animal, espiritualmente hablando. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando Pedro dice tú tienes palabra de vida eterna es porque había entendido lo que Jesús habló de su carne y de su sangre. Y entendió lo espiritual. Por eso dice tú tienes palabra de vida eterna. No es una palabra muerta en sí misma. Antes de nacer, nace muerta, ya está muerta. Pedro dijo, tú tienes. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa palabra que Pedro se refiere a Jesucristo es palabra de vida eterna. La otra de carne y sangre es lo terrenal, temporal, lo humano, lo mortal. Lo que trasciende al primer nacimiento humano o por el humano es terrenal. Lo otro espiritual es del cielo. Y como trajemos la imagen terrenal, traeremos la imagen del celestial, de Jesucristo. Y nosotros creemos y conocemos, sabían, y conocemos. Creemos y sabemos, en otras palabras. ¿Entendieron? Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios viviente. Si él confiesa que es el Hijo de Dios viviente, versículo 70 dice, Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Satanás está metido en las congregaciones. ¿A quién se va a engañar en las congregaciones? ¿Sabrá Dios quién es el diablo y quién no? ¿Sabrá Dios cómo se introdujo o cómo se introducen los hijos del diablo en las congregaciones? Pura apariencia, puro engaño, pura mentira. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de ellos. Por eso dijo Jesús que dejara crecer la cizaña y el trigo, y a la venida de Cristo enviaría a sus ángeles a quitar los escándalos. Entonces van a ser quitados. Capítulo 25 de Mateo. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Gloria a Jesús. En Juan 18. Gloria a Jesús. Juan 18. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Juan 18, 37. Gloria a Jesús. Díjole entonces Pilato, luego rey eres tú. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de Dios, todo aquel que es de Cristo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No las voces que salen por ahí. Oye mi voz. Aleluya. En el capítulo 17 de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 17 de Juan. Gloria a Dios. Jesús en su oración. Aquí hay una pregunta también. Vamos a ver desde el principio. Juan 17, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna. Él es el que da la vida eterna a todos los que le diste. Esto empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo el cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Tal vez por esto dice que ya el Hijo Eterno existía en los trinitarios. Yo te he glorificado en la tierra. Yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Como si fueran dos personas. Ahora pues, Padre, glorifícame cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti mismo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Estaba Jesús con Dios o con el Padre como Dios o como Hijo. El Hijo Eterno, el que dicen los trinitarios. No estaba como Hijo Eterno. Estaba como Dios. La palabra de Dios, el verbo de Dios, no estaba separada de la potencia y del poder del Espíritu Eterno de Dios. La voz de Dios, la voz del Espíritu, la palabra de Dios. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado en la obra que me diste que hiciere. Las obras de Dios. Si no creéis a mí, cread las obras que son hechas en Dios, decía Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Esa gloria que tuvo, ¿la tuvo como hijo o como Dios? Trinitarios. He manifestado tu nombre, ahora he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. He manifestado tu nombre. ¿Cuál nombre? Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué nombre manifestó Jesús? Le llamaba Padre, pero Padre no es nombre.
Ahora, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Los trinitarios, los paganos no saben. Gloria a Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Y me los diste. Y guardaron tu palabra. Como creación. Dios es el creador. Por eso se le llama Padre. Pero no pueden entrar a la gloria, a la vida eterna, fuera de Jesucristo. Por eso dice que tuyos eran y me los diste. ¿Por qué? Porque Dios no viola su palabra, su autoridad o su verdad. Si Él es la puerta, Él es las ovejas, Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Como creación eran de Dios, pero como creación se los dio a Jesucristo a los que vienen a Cristo para, gloria a Dios, para que entraran verdaderamente a Dios como hijos. No como criaturas, no como creación. ¿Entienden esto, trinitarios? Gloria a Dios. Con aquella gloria que tuve cerca de ti, antes que el mundo fueses. Esa gloria es de Dios. Esa gloria no es del Hijo. Esa gloria que compartía con el Espíritu Eterno, porque Jesucristo es el Espíritu y la vida eterna. Nada de Hijo eterno en la carne. Con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuera, o sea, en ti, la gloria que compartía Él con Dios o con el Padre, como le llama Él. La voz de Dios, la palabra de Dios, no estaba separada del Espíritu eterno. Estaban juntos. El Espíritu y la palabra no se separan. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Creyeron, obedecieron. Obedecer es guardar la palabra y creer es creer. Tuyos eran como creación y me los diste. Y guardaron tu palabra, creyeron. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti o son tuyas como creador. Y él mismo es creador con la misma palabra. O sea, no está separado el Espíritu Eterno de la palabra porque es Dios mismo. Por eso Dios se glorifica en el Hijo y el Hijo en el Padre. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido o han entendido. Han creído, han entendido, han creído, han entendido. Gloria a Dios. Ellos las recibieron. Y han conocido o entendieron verdaderamente que salí de ti. ¿Dónde estaba Jesús? Como el Hijo Eterno. Salí de ti. Salió de Dios. Salió del Espíritu Eterno. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre, al que se le llama Dios. ¿De dónde viene Jesús? Del Padre, del Espíritu Eterno. Gloria a Dios, hay un solo Dios, un solo Espíritu. Dijo Jesús que enviaría el Espíritu Santo que procede del Padre. Porque no hay otro Espíritu. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
eran y son por Jesucristo. Como creación o como hijo de Dios o como pueblo de Dios. Todas mis cosas son tus cosas. Todas mis cosas son tus cosas. Y tus cosas son mis cosas. Y he sido glorificado en ellas. Y yo estoy en el mundo. Y yo, más bien dice, y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre. ¿Cuál nombre? Nombre que es, sobre todo nombre. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre. Para que sean una cosa como también nosotros. Pluraliza en el sentido terrenal. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Cuál nombre? A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi cosa cumplida en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En cambio, a los católicos los santifica el purgatorio. Con fuego purificado, nada tiene que ver con Cristo. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y dice, y por ellos, 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por los que han de creer en mí. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por los que han de creer en mí, no en una Trinidad, en Él. Por la palabra de ellos. ¿Cuál palabra de ellos? La palabra de los apóstoles era la palabra de Dios en ellos. Y ellos predicaban la palabra de Dios. Y por esa palabra de Dios el que creía en Jesucristo. Cuando crea esta palabra, crea en Jesucristo. Para que todos sean una cosa como tuvo Padre en mí, espiritualmente hablando, y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa en un espíritu. Cuando habla de la unidad, está hablando de que no hay ninguna desavenencia o ningún desacuerdo en cuanto a nosotros para que sean una misma cosa, porque el Espíritu de Dios y el Espíritu es la palabra de Dios, es la palabra y la voz de Dios, la voz del Espíritu. Por eso dice para que sean una cosa como tú en mí y yo en ti. Y después dice en otra escritura dice en el 14. El 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis, le dijo a los apóstoles y a todos los creyentes originales. En aquellos días vosotros conoceréis
que yo estoy en mi Padre. ¿Cómo estaba Jesús en su Padre? En espíritu. Y vosotros en mí, ¿cómo estamos nosotros en Cristo? En espíritu. Y yo en vosotros, ¿cómo está Jesús en nosotros? Por el mismo espíritu. No hay división. Gloria a Jesús. Terminamos con esto. Juan 13. 31 y 32. Gloria a Dios. Versículo 30. Vamos a leer versículo 30 del capítulo 13. Estaban en la cena. Como él, pues, Judas, hubo tomado el bocado, luego salió, se fue. Y era ya noche. Entonces, como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Fíjense bien en esto. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre o exaltado. Y Dios es glorificado en él. Dios es exaltado en él. Es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Entonces, ¿qué diferencia hay de la exaltación del Hijo del Hombre y de la exaltación de Dios en Cristo? Dice el 32. Si Dios es glorificado en él, en Jesús, Dios también le glorificará en sí mismo o en él mismo. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, en él mismo. Y luego le glorificará. Ojalá puedan entender esto, los trinitarios paganos. Satanás estaba ahí, pero salió, se fue, corrió. Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Versículo 38. Y Dios es glorificado en él. ¿Dónde están las dos personas? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. O sea, no son glorificados separados. Si Dios es glorificado en él, en Jesús, Dios también le glorificará. ¿En quién? También le glorificará en sí mismo. Y luego le glorificará. Se glorifica a Dios en Cristo y Cristo se glorifica en Dios. Hay muchas escrituras y mucha enseñanza que si se aplica con todo lo que hay en la escritura revelado. Alguien me dijo, ¿quién o a quién se le podrá predicar esto? ¿O quién entenderá esto? Bueno, a todos los que son de Dios. A todos los que Dios en su misericordia ha dado el espíritu de fe para creer en Jesucristo como el único Dios verdadero, Padre Cristo.